Os quiero preguntar en primer lugar por una valoración sobre lo que estábamos hablando al principio, de que el Partido Socialista ha rechazado las enmiendas de Podemos y sus socios a la reforma de la ley del solo sí es sí. ¿Por qué no solucionan el problema, según dicen desde el Partido Socialista? Empiezo contigo, Javi. Bien, si por el problema entendemos que hay una minoría de jueces que están aplicando mal la ley del solo sí es sí, como ha reconocido la Fiscalía, pues tenemos que decir que la reforma que ha propuesto el Partido Socialista tampoco soluciona nada, porque como la propia Pilar Llop, como el propio Partido Socialista ha reconocido, esto no va a evitar que haya jueces que apliquen mal la ley. Creo que lo que está en juego ahora mismo es si el Partido Socialista, bueno, pues sigue dándole la mano al Partido Popular para acabar con una de las, digamos, innovaciones en legislación feminista más importantes de la legislatura y que cambia, digamos, todo el paradigma y que pone en el centro el consentimiento, o si decide, digamos, llegar a acuerdos y buscar soluciones con los que son sus socios naturales, no solo su socio de gobierno, que es Podemos, sino también con la mayoría de investidura, que es la que permite en última instancia que el Partido Socialista esté gobernando. Marina. Bueno, yo antes de nada, mi respeto a los jueces y magistrados de este país. Creo que el único ataque tolerable a los jueces debe ser el que se dirija a los que están sentados en el Consejo de Ministros, que son los que aprobaron esta aberración jurídica cuando tenían muchísimos informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Económico y Social, de la Agencia de Protección de Datos y muchísimos más que avisaban de que esto iba a pasar. De hecho, la propia Carmen Calvo ya ha reconocido que cuando ella se sentaba en el Consejo de Ministros, ella ya advirtió que esto iba a ocurrir, con lo cual, vaya por delante mi respeto a los jueces, menos a los que se sientan en el Consejo de Ministros. Y por supuesto que el Partido Popular siempre va a tender la mano al Partido Socialista si es para acabar con una aberración jurídica que lo que está haciendo es que, ya no sé cómo va la cuenta, que más de 700 depravados sexuales se estén viendo beneficiados, ¿no?, de esta rebaja de penas por una chapuza legislativa. Yo no creo que estuviera ni en la intención de la señora Montero, vamos. Y desde luego nosotros ahí vamos a estar tendiendo la mano al Gobierno para cambiar esto, que ojalá se hubiera dado la misma prisa para reformarlo que se dio para reformar el delito de malversación, por cierto. Marina Merino. Sí, yo quería decir que al final siento que hay como dos puntos que a mí me gustaría como enfocar. El primero es que creo que, como dije, creo hace 2 semanas también, se está intentando como enfocar que el problema es exclusivamente una formulación o es culpa de la fuerza de Podemos, ¿no? Y yo vengo a recordar, y con eso estoy de acuerdo con mi tocaya, con Marina, que al final si hay algún error dentro de esta ley o hay alguna cuestión que hay que reformular, es una responsabilidad de ambas fuerzas, que no es una cuestión que únicamente sea la ley de las locas de Podemos, la ley de las degeneradas de Podemos, ¿no? Como que siento que realmente, independientemente de que se ha sido más certera o más acertada esta formulación de ley, que está por ver que evidentemente no, porque se está intentando reformular, lo cual no quiere decir que no sea necesaria, sí que es cierto que el PSOE ha sido un actor fundamental dentro de todo este proceso y que ahora mismo se están intentando limpiar las manos, también participando en este proceso como para negar ese tipo de reformas o para que no se mueva este tipo de ley, y creo que también parte de la sinceridad y la honestidad política pasa por reconocer cuando eres parte de un proceso y de un problema y que coño, que pienso que sí que hay que tener muchísima más responsabilidad ante los errores en vez de intentar lavarse las manos. Y por otra parte, creo que el debate en general solamente está enfocando el problema de aumentar o no aumentar las penas a los depravadores sexuales o a los machistas o a... La violencia machista, si entendemos que la violencia machista y el patriarcado son dos estructuras que no es un problema de enfermedades o que no es un problema de monstruos, sino que es un problema que es capilar y que está dentro de nuestro sistema de todas las maneras y todas las formas, se tiene que entender que no exclusivamente se va a curar o se va a paliar a través de endurecer la pena a los violadores, sino que también tenemos que intentar prevenir e intentar controlar que sean cuantas menos las agresiones posibles. Y eso también pasa porque la política carcelaria y penal esté en un proceso de reinserción también y de educación. Y yo quiero decir, ya para cortar, sí, que hay que ver también, por ejemplo, el caso de las 2 menores de 14 años que han sido violadas en grupo, que esto tiene que ver también con eso. Estamos hablando de educación sexual, sobre todo, no únicamente aumentar las penas. Aime.
Vale, varias cosas. Intentar tener o sea, las sí, primeras declaraciones sabéis que es más corta. Sí, bueno, va a ser complicado. Varias cosas. Primero, me desmarco ligeramente de lo que comenta Marina, aunque creo que de fondo pensamos más o menos lo mismo. Personalmente considero que el principal error del Ministerio de Igualdad no ha tenido tanto que ver con la redacción de la ley, que como decía mi compañera, pasó por muchas otras manos, ¿no? Y ahora se quiere vender como una especie de chapuza que hizo Irene Montero digamos, en un café con 4 amigas, ¿no? Esto pasó por muchas otras manos y hay muchas otras responsabilidades políticas. Creo que el problema ha tenido más que ver con la estrategia comunicativa, ¿no? Evidentemente Igualdad no podía salir a decir, por cierto, algunos jueces rebajarán las condenas, ¿no? Pero creo que fue un error aseverar de forma tan tajante y tan categórica que no habría rebajas, ¿no? Cuando claro que estaba contemplado que algunos jueces harían esas interpretaciones. Y digo interpretaciones porque, como ha reconocido la Fiscalía y como han señalado catedráticas de Derecho Penal como María Cale, en muchos casos de revisiones a la baja, lo que han hecho es ignorar materialmente los hechos. Es decir, que estarían aplicando la norma más favorable al reo, sí, que es lo que hay que hacer, pero de forma automática, mecánica, únicamente en función del tipo penal y sin atender a los agravantes especificados por la nueva ley, ¿no? Entonces, la forma en que los hechos probados se corresponderían con esos agravantes, ¿no? Y como he señalado otras veces y han señalado otras compañeras, creo que una prueba clara de esto tiene que ver con que que una de las pruebas, ¿no?, de que esto tiene que ver sobre todo con el criterio de jueces a la hora de aplicar la ley, es que por un lado no hemos visto un criterio unitario y luego la rebaja de condenas ha tenido también un marcado sesgo territorial, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia de La Rioja, por ejemplo, afirmó que si la pena que se había impuesto seguía entrando dentro de las horquillas, no habría reducciones a la baja, ¿no? Entonces, reducciones, sí. Entonces, claro, que además esto es lo que dicta la directiva transitoria del Código Penal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que al unificarse los tipos de abuso y agresión y al reconocerse y tipificarse como violencias sexuales o agresiones sexuales, hechos y conductas más leves, pero que en el pasado ni siquiera se condenaban, se ampliaron las horquillas a la baja. Pero claro, también se ampliaron por arriba, es decir, no es cierto que se hayan despenalizado determinadas conductas sexuales, sino todo lo contrario. Y luego, acabo rápido. Como dije el otro día y como decía también mi compañera, convendría hacer uso de hemeroteca porque en este país en 1995 se redujeron y se revisaron a la baja las condenas, muchísimas condenas por violación, porque algunas superaban incluso al homicidio y esa reducción no produjo un repunte de violencias sexuales. Entonces, evidentemente es importante que estas violencias no queden impunes, pero nunca se ha podido probar esa relación causal, mayor pena, menor criminalidad, ¿no? Si habláramos de pasar de 15 años a 3 lo entendería, pero si hablamos de rebajas de pocos años, está claro que los agresores no hacen aritmética de la violación antes de agredir. Tenemos a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Irene Montero, ministra de Igualdad, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Tablero. Nada, a vosotras. Un placer estar hoy contigo. Para que todo el mundo lo entienda, ¿qué significa volver al Código Penal de la violencia y la intimidación? Bueno, significa algo muy grave, significa un retroceso en los derechos de las mujeres en la medida en que se vuelve a basar la credibilidad de una víctima de una agresión sexual en las heridas que la violencia que ha ejercido su agresor deja en su cuerpo, ¿no? En las marcas que la violencia deja. La ministra de Justicia decía, bueno, es muy fácil probar la violencia, basta con una heridita. Lo cierto es que eso es una gran mentira en nuestro país. Al contrario, ¿no? Más del 85% de las mujeres que denuncian violencias sexuales nunca consiguen probar la violencia, o bien no la consiguen probar, o bien directamente no se ha ejercido esa violencia que deja marcas físicas porque a lo mejor se han quedado paralizadas y por tanto al no resistirse el agresor no ha ejercido violencia. Precisamente el cambio de paradigma al modelo del consentimiento busca que todo acto sexual sin consentimiento sea una agresión, entendiendo que ya es suficientemente violento que te toquen o que te penetren sexualmente, o que te penetren sin consentimiento, y por tanto que lo que tiene que determinar una agresión sexual es solo la ausencia de consentimiento. Y luego, evidentemente, hay muchas circunstancias que agravan esa agresión sexual. La sumisión química o que haya sido una agresión sexual hecha en grupo por 2 o más personas, o también que se ejerza violencia, y esa violencia tiene que sumar años de condena al agresor. Pero la determinación de la agresión sexual tiene que ser solo el consentimiento, porque si no lo que pasa es, como ocurría en el modelo anterior, que al final tenemos un modelo en el que solo el 8% de las mujeres que sufren violencia sexual denuncian, que por tanto hay una gran impunidad de los agresores, que la mayoría de los agresores sexuales no pisan un juzgado o una comisaría en su vida, y sobre todo que hay muchas víctimas que tienen miedo de denunciar o que deciden no denunciar
no solo por vergüenza o porque esas violencias sexuales han estado muy normalizadas e invisibilizadas en la sociedad, sino también por miedo a no ser creídas, ¿no? Porque cuando en ese modelo tú basas la credibilidad de la víctima en si tiene heridas o no en el cuerpo, pues al final parece que si no te has resistido, que es lo que algunos votos particulares de algunos jueces han hecho en sentencias con el modelo anterior, pues si no te has resistido, igual es que un poco sí que has consentido, ¿no? O como ese voto particular en la sentencia de La Manada que decía que había apreciado jolgorio en esa violación grupal. Ministra, ¿no ha habido ningún contacto por parte del Partido Socialista con Igualdad para plantear la reforma de la ley del solo sí en los últimos meses, en las últimas semanas? Se lo pregunto porque, bueno, es verdad que el Partido Socialista ha dicho que no resuelve el problema la reforma que estáis planteando desde el grupo de Unidas Podemos y desde también los aliados, ¿no?, de la investidura como Esquerra Republicana o como Bildu en el Congreso de los Diputados. Bueno, con el Partido Socialista trabajamos desde noviembre, cuando se empezaron a producir esas decisiones judiciales que, aunque son minoritarias, según los propios datos del Consejo General del Poder Judicial, 3 de cada 4 sentencias que se han revisado no han implicado una bajada de condenas y todavía no tenemos el dato, desgraciadamente, de cuántas de esas condenas que se han rebajado son sentencias firmes, pero evidentemente esas decisiones judiciales de rebajas de penas generaron una alarma que desde el primer momento trabajamos con el Partido Socialista. Lo que sí es cierto es que desde el primer momento ellos encargaron la reforma, ¿no?, la redacción de una propuesta de reforma de la ley a un catedrático que además está en contra del consentimiento, Javier Álvarez, que dice que el consentimiento es un teatro, que se escandaliza de que con la ley del solo sí es sí no se pueda tocar sexualmente a tu mujer si está dormida, porque entonces no puede prestar el consentimiento, y que no se han movido un ápice de esa propuesta que nos presentaron por primera vez en diciembre, y desde ese momento no se han movido. Intentamos negociar haciéndoles 6, 7, ya no sé cuántas propuestas les hicimos diferentes para cumplir con los criterios que nos planteaban de reforma de la ley, de subida de las penas, incluso aunque las feministas creemos que no necesariamente, como estabais explicando ahora, más penas implican más protección para las mujeres frente a las violencias sexuales, pero el Partido Socialista no se ha movido de su propuesta y en el momento en el que presentó de forma unilateral su propuesta, yo creo que ya tenía decidido pactar con el Partido Popular y dejar en manos del Partido Popular una ley feminista, cosa que yo creo que tiene una muy difícil explicación, y no se han vuelto a sentar. Lo que hemos hecho es presentar una serie de enmiendas que efectivamente pensamos que pueden servir para hacer una reforma feminista de la ley, para no dejar en manos del Partido Popular, que, como reconoce el propio Partido Socialista, ha estado en contra de todos los derechos y todos los avances en derechos de las mujeres. Por tanto, tiene muy difícil explicación entender por qué quieren reformar la ley del solo sí es sí con un partido que se ha opuesto a que el consentimiento esté en el centro del Código Penal, con un partido que ha votado en contra de todos los derechos de las mujeres, y esperamos que esa propuesta, que además, bueno, en la misma línea vamos diferentes espacios políticos y formaciones de la mayoría de investidura, Esquerra Republicana de Cataluña, Euskal Herria Bildu, Unidas Podemos, pues que eso pueda hacer reflexionar al Partido Socialista y que nos podamos sentar y llegar a un acuerdo, sobre todo por la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? Si volvemos al esquema penal de la violencia o la intimidación, fíjate lo que pasó con la ley del aborto, por ejemplo. Tardamos 10 años en volver a recuperar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las chicas de 16 y 17 años después de que el PP hiciese un retroceso en derechos. Pues yo creo que no podemos tener la perspectiva de que vamos a pasar otra década o más con un modelo penal que es de impunidad para los agresores y de desprotección para las víctimas. Creo que hay que preservar el consentimiento y vamos a intentar ese acuerdo, porque además, como te decía, yo creo que para el Partido Socialista tiene muy difícil explicación dejar en manos del Partido Popular la reforma de la ley solo sí es sí. Ministra, ¿qué valoración hace de las declaraciones de Yolanda Díaz desentendiéndose de la ley del solo sí es sí? Planteaba que eso es un problema de los grupos parlamentarios, un asunto de los grupos parlamentarios, y que ella como vicepresidenta no haría valoraciones. Bueno, las violencias sexuales son un problema y una realidad estructural que sufre más de la mitad de la población. Las mujeres somos más de la mitad de la población por el mero hecho de ser mujeres. Tienen una prevalencia en la sociedad altísima. La macroencuesta dice que la macroencuesta de violencia sobre la mujer dice que 1 de cada 2 mujeres, al menos a lo largo de su vida, ha sufrido algún tipo de violencia machista, y por tanto yo creo que este es un asunto central, ¿no? Y más para un gobierno como este, un gobierno de coalición feminista y una mayoría parlamentaria feminista, que lo que estamos diciendo es que precisamente en los momentos de más dificultad, cuando hay momentos de dificultad, los derechos de las mujeres son los primeros que se ponen en cuestión.
a esa realidad de crisis, de incertidumbre, de dificultad para muchas personas y particularmente para muchas mujeres, se responde avanzando en derechos. Muchas veces me habéis preguntado los periodistas y las periodistas qué tengo yo que decir cuando se entiende que Yolanda se pone de perfil, y la verdad es que voy a hacer lo mismo que las otras veces. Creo que eso lo tiene que valorar la gente, y lo que sí yo puedo hacer es hablar por mí y por mi formación política, que es Podemos, que desde luego lo que hacemos siempre es estar ahí, especialmente en los momentos difíciles, porque solamente así se puede transformar un país y se puede avanzar en derechos. Ministra, Aymer Román le quiere plantear una pregunta. Bueno, más que una pregunta, es un comentario. Una reflexión, como sí, se bueno, dice. una reflexión, como se dice en estos casos, ¿no? Tengo la sensación, bueno, supongo que estarás de acuerdo, de que se nos exige a las feministas erradicar las violencias sexuales y la violencia epidémica contra las mujeres un poco a golpe de ley. Se nos echa en cara incluso que el auge del movimiento feminista haya podido coincidir con un cierto repunte de las violencias sexuales. Bueno, no sabemos hasta qué punto tiene más que ver con que las mujeres se sienten quizás más seguras a la hora de denunciar, ¿no? Pero con un repunte en feminicidios y demás, cuando precisamente todas las expertas coinciden en que el hecho de dejar a tu agresor, el hecho de alejarte de tu maltratador es precisamente pues, un factor de riesgo y predictivo de violencia, ¿no? Entonces, no sé, yo por ejemplo, es que sinceramente tengo esa sensación, ¿no? De que se imputa demasiada responsabilidad, en el sentido de que desde las leyes, desde el marco de una democracia liberal, se puede hacer lo que se puede hacer, y en todo caso lo que tenemos que intentar es acompañar a las víctimas, no revictimizarlas, no, digamos, acabar cayendo en esta victimización secundaria, ¿no? Pero realmente esta idea de que no, ahora con una ministra de Igualdad, para que, digamos, podamos decir que ha hecho bien su trabajo, tenemos que ver, digamos, tenemos que ver cómo la violencia sexual desaparece, o cómo dejan de producirse, digamos, este tipo de, por ejemplo, lo que estábamos viendo en este caso reciente que comentábamos de violación múltiple a niñas de 15 años, ¿no? Que, bueno, al final esto también es una violencia, como decía Rita Segato, es una violencia expresiva, es decir, es una forma de mandar un mensaje, de recordar a las mujeres cuál es su lugar y a qué se atienen cuando deciden ocupar el espacio público, ¿no? Entonces es una reacción también. Creo que hay un caldo de cultivo que es cultural, lo cual, por supuesto, no significa que todos los hombres socializados en estos entornos vayan a violar, pero claro que hay un clima que incentiva y facilita que se produzca esta violencia, y a golpe de ley no vamos a poder poner fin a estos fenómenos, ¿no? Bueno, dices muchas cosas que son interesantes, ¿no? Yo sí creo que es importante que las feministas estemos en todos los espacios de poder, y eso evidentemente no es solo el Parlamento o el Gobierno, también es el periodismo, la cultura, todos los espacios donde se toman decisiones. Ahí tenemos que estar las feministas para contribuir a que se visibilicen las violencias machistas, a que se dejen de normalizar, porque hasta ahora, bueno, cuando tramitábamos esta ley, que duró 2 años la tramitación, nos decían los del Partido Popular, no decían cuidado, que van a rebajar las penas a agresores sexuales, decían cuidado, a partir de ahora va a ser delito hasta llamar guapa a una mujer, ¿no? Ridiculizando que el acoso callejero efectivamente es una forma de violencia, ¿no? Y que cosas que hasta ahora pues podían parecer la magia del amor o no violencia, ¿no? Una cosa normal que formaba parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad, como que se pudiese tocar a una mujer, tocarle el culo sin su consentimiento, pues ahora se reconozcan como violencia. Yo sí creo que es importante hacer leyes y tener ministerios de igualdad, instituciones de alto nivel que permiten avanzar más rápido en derechos, pero efectivamente no vamos a acabar con las violencias machistas hasta que no acabemos con el patriarcado, porque la violencia machista es estructural de un sistema que necesita poner a las mujeres en una posición de subordinación, entre otras cosas con el disciplinamiento de su cuerpo y recordándolas que no son ellas las que pueden ejercer con plenitud su libertad sexual, sino que los hombres, digamos, tienen derechos sobre esa libertad y sobre el cuerpo de las mujeres y disciplinar el cuerpo de las mujeres. Por tanto, efectivamente, es una cuestión social. Pero más allá de eso, me parece muy interesante lo que reflexionaba sobre la reacción ante los avances. Es lo que estamos viviendo. Ya pasó con la ley de violencia de género, que hubo jueces en este país que dijeron, uy, yo no sé si esta ley es constitucional porque viola la presunción de inocencia de los hombres, o porque está privilegiando los derechos de las mujeres sobre los de los hombres, por 1000 motivos. No sé si es constitucional, así que no voy a aplicar la ley hasta que el Tribunal Constitucional
Constitucional no se pronuncie. Eso pasó en casi 200 juzgados de nuestro país. Y hasta el año 2008, esa ley entró en vigor en 2004, hasta el año 2008 el Tribunal Constitucional no resolvió la plena constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género. Por tanto, hubo 4 años, así lo decía la ministra Viviana Ido, ¿no? En 2008 les decía a los jueces, ahora que el Constitucional ya se ha pronunciado, apliquen la ley porque están dejando a las mujeres sin la adecuada protección del Estado. Por eso es también tan falso lo que antes decía Gregory respecto a que el Partido Socialista dice que nuestras enmiendas no resuelven el problema. ¿Cuál es el problema que se ha dado? Se ha dado un problema de aplicación de la ley por una minoría de tribunales. La rebaja de condenas no la va a evitar ninguna reforma, tampoco la del Partido Socialista. Y yo estoy segura de que el Partido Socialista se ha leído su propia exposición de motivos de esta reforma que ha pactado con el Partido Popular, donde expresan esto con claridad. Ninguna reforma de la ley va a evitar las decisiones judiciales de rebajas de condenas. Se supone que estamos haciendo esto para dar una respuesta a las víctimas y al conjunto de la sociedad ante la alarma que esas rebajas de condenas han generado, y la condición que el Partido Socialista puso para hacer esa reforma era que a futuro, no para las rebajas de condenas, que no las va a evitar ninguna reforma, claro, subiera las penas. Y paradójicamente nuestra propuesta sube más las penas que las del que la propuesta del Partido Socialista, pero sin embargo nos dicen que no, que nuestra propuesta no sirve para resolver el problema. Bueno, pues el caso es que su propuesta tampoco, pero además lo que hace su propuesta es volver al esquema penal de la violencia o la intimidación. Esa es donde está la clave. Si la cuestión es subir las penas, llegamos a un acuerdo en 5 minutos. Precisamente por eso le decimos al Partido Socialista, por favor reflexionad. Toda la mayoría de investidura os estamos haciendo propuestas en el mismo sentido para preservar el modelo del consentimiento. No tiene explicación dejar en manos del Partido Popular la reforma de la ley Solo sí es sí, un partido que claramente ha dicho que está en contra del consentimiento. Tenemos que hacer una reforma feminista de la ley Solo sí es sí, que sirva para mejorar la ley y que no sirva para retroceder en derechos que nos va a costar muchos años recuperar. Irene Montero, ministra de Igualdad, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Tablero, un placer. Gracias a vosotras. Bueno, yo creo que hay 2 elementos claves que hace que no se vuelva al modelo anterior o que se produzca un retroceso. Y es que, bueno, en primer lugar, con la legislación anterior, el Código Penal del 95, todo acto que contra la libertad sexual de las mujeres no se consideraba como una agresión sexual. Y con la ley actual del sí es sí, con la reforma del PSOE, sí que se considera. Eso yo creo que es el primer punto que nos dice que no se vuelva al modelo anterior y que no se produce un retroceso. En segundo lugar, el tema del consentimiento. Con la legislación anterior no existía una definición explícita del consentimiento. Con la ley actual del sí es sí, con la reforma del PSOE, sí que existe una definición del consentimiento. Y eso lo que hace es que los silencios no se interpreten como consentimiento. Creo que eso es una gran noticia y creo que eso es lo que garantiza los derechos, la seguridad y libertad de las mujeres. Yo, cuando se aprobó la ley, como mujer me sentí segura porque se ponía ese consentimiento en el centro, además de por todas las menciones que he dicho antes. Pero con esta reforma del PSOE también me siento segura, porque eso no se va a tocar, más allá de unas reformas en las penas. Por otro lado, también creo que al final considerar al Partido Socialista, tratar de equipararlo al Partido Popular, pues bueno, creo que falla un poco la realidad. O sea, el Partido Socialista creo que ha sido el gran impulsor de las políticas de igualdad en nuestro país, y creo que es una cosa que hay que reconocer. O sea, todas llevan las siglas del Partido Socialista, y tratar de equipararlo con el Partido Popular, pues bueno, me parece que no es justo. Vale, yo creo que igual que haya gobernado 26 de los últimos 40 años en un contexto en el que el feminismo ha empujado, ha hecho que tenga que hacerlo él, porque si no otro lo habría hecho. Es decir, que tampoco creo que el Partido Socialista haya entendido y pergeñado el feminismo para luego aplicarlo, sino que ha sido la calle la que le ha empujado a hacerlo. Pero bueno, por no entrar en ese debate, que en cualquier caso todo el mundo tiene derecho a arrogarse la paternidad o la maternidad de la iniciativa, yo creo que hay un elemento peligroso en la argumentación, y es señalar que como el Partido Popular lo apoya, nos quitamos un cierto conflicto. Perdonadme, igual soy viejuno, pero es tanto como olvidar que existe la lucha de clases y que probablemente mi elemento de antagonismo con el Partido Popular me hace que necesitar su apoyo me esté alejando a mí de mis objetivos. Porque como creo que existe la lucha de clases, y creo que también en este contexto la existe, buscar la anuencia o la aceptación del Partido Popular como un elemento de paz social nos puede llevar a que las calles se vacíen y las ocupe la extrema derecha. Y es algún elemento que nosotros planteamos muchas veces cuando nos preguntan desde Euskal Herria, y ¿cómo veis lo que pasa en el Estado español? ¿Y cómo veis lo de Vox? ¿Y cómo veis la extrema derecha? Y dices, bueno, pues sinceramente, lo digo
sin acritud ni línea de crítica hacia la izquierda, pero yo creo que la izquierda ha abandonado la calle y que ha decidido que cuando gobierna tiene que haber paz social. Y cuando hay paz social, cuando buscamos esos consensos amplios que no son transformadores, lo que pasa es que la extrema derecha ocupa los espacios. Y entonces lo que hacemos es regular frente a, no regular avanzando. Y yo creo que ese es un elemento muy definitorio de lo que ha pasado con esta ley. Y seguramente pasará con más, pero sinceramente el argumento de que si el Partido Popular lo apoya, pues yo creo que esto nos garantiza una cierta estabilidad, a mí no me vale. Seguramente Garamendi apoyó la reforma laboral, pero la gente sigue siendo despedida con 33 días por año en lugar de como 45, ¿no?, que era antes. Y así podríamos seguir con otros ejemplos. Seguramente el Partido Popular apoyaría una reforma a la ley Mordaza light, pero a la gente que ha puesto las mesas para la consulta de la sanidad pública le seguirían crujiendo a multas de la misma manera. Entonces yo creo que el debate no va tanto por qué línea de apoyos concito para que sean mayoritarios, sino qué línea de avance establezco para que tenga una alianza con el movimiento social, con el movimiento popular, que me permita ir más allá. Es decir, si no somos solo un partido de gestión, si queremos transformar la sociedad, si buscamos un horizonte social diferente al que tenemos, yo creo que no podemos conformarnos solo con buscar esos elementos de estabilidad social. ¿Por alusiones, Lucía, o me voy a Sara? Un momentito. Sí. Yo creo que no es que con el voto del Partido Popular se alcance mayor estabilidad, sino lo que yo quería reflejar es que creo que el PSOE buscaba hacer esta ley más garantista por la situación que se está viviendo y que lo va a conseguir, hacerlo más garantista. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, con la sumisión química, ayer el consejero de Interior del Gobierno vasco decía que en el año pasado, en el año 2022, se habían producido 43 denuncias por pinchazos en fiestas populares de los pueblos y barrios de Euskal Herria. Yo creo que en esta ley, por ejemplo, el tema de la sumisión química queda muy lastrado. Bueno, se incluye como agravante. Una cuestión que claro, antes no se... ¿Y el carácter probatorio cómo lo haces ahora? Porque dices que el ya, consentimiento está en el centro. Pero es que hasta este momento... No, es la cuestión, porque claro, la sumisión química establece que en 6 horas desaparece tu cuerpo. Si el consentimiento no está en el centro, ¿tú cómo pruebas eso? Es que yo creo que el consentimiento sí que sería en el centro. Yo creo que no. Sobre todo porque no cambia el artículo 278.1 donde se define explícitamente, y creo que eso es un elemento clave, y aparte creo que es muy buena noticia que en esta ley se haya incluido la sumisión química como agravante. ¿Y cómo le explicaríamos a la gente que está viendo esto, por ejemplo? Porque a mí es un término que yo no he llevado a la ley, y seguramente tú conoces más la ley que yo. Pero hay un elemento que a mí me chirría bastante. ¿Cómo le explicamos a la gente que existen agresiones sexuales sin violencia? Porque la ley establece agresión sexual con violencia, una pena mayor, agresión sexual sin violencia. ¿Se puede producir una agresión sexual sin violencia? Es que la violencia y la intimidación... Es decir, ¿la agresión en sí mismo no es un hecho violento? Os dejamos que responda Lucía, perdón. Cuando hablamos de procesos penales, y yo entiendo que esto está muy relacionado con pues el derecho penal y con cómo se va a aprobar, efectivamente, pero más con el proceso de cómo efectivamente se va a juzgar todo aquello, yo creo que al poner el consentimiento... O sea, cuando se recoge el consentimiento en esta ley, con la reforma del PSOE, se dice que cuando hay violencia e intimidación no hay consentimiento. Otra cosa es que luego, como en la mayoría de los delitos que recoge nuestro Código Penal, hay un agravante. Entonces, por violencia o intimidación. Puede haber agresión sexual con consentimiento. Es decir, no, sin violencia. Claro, justo no, lo que yo estoy diciendo entonces, es que... Si hay violencia, entonces claro, ¿por qué hay esa doble tipificación? No, porque es que esta ley, antes había una doble tipificación, con la diferencia entre el abuso y concepto de agresión. agresión sexual con violencia y sin violencia es fruto de la enmienda. Claro, pero eso funciona más como un agravante. Igual que, por ejemplo, pues eso, todos los delitos que se recogen en nuestro Código Penal, hay un agravante si se ejerce con violencia. Pero eso no afecta al consentimiento. Sí afecta porque de hecho es en torno a lo que va a girar con la reforma del Partido Socialista pactada con la del Partido Popular, es lo que cambia ese marco, es lo que gira. O sea, el consentimiento deja de estar en el centro, la pregunta que va a hacer el juez no es ¿hubo consentimiento o no?, sino la pregunta que va a hacer el juez con la reforma del Partido Socialista y el Partido Popular es ¿hubo agresión en la intimidación? ¿Hubo agresión bastante? ¿Cerraste bien las piernas? ¿Te resististe lo suficiente? La pregunta tendría que ser únicamente ¿hubo consentimiento o no? Que eso es lo que hacía la ley Solo sí es sí, ese era el corazón del Solo sí es sí, y eso es lo que va a cambiar con la reforma del Partido Socialista de la mano del Partido Popular. Y por último, Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, decía que la reforma que ha pasado con el PSOE es exactamente la misma que planteaba el Partido Popular, que era una impugnación al eje central y al corazón de la ley Solo sí es sí. Creo que el Partido Socialista se equivoca gravemente y que esto va a tener tremendas y terribles consecuencias para las mujeres en este país. No se puede pretender hacer leyes feministas pactadas de la mano del antifeminismo del Partido Popular. Me voy con Sara Plaza, que me pedía intervenir. Sara Plaza del Salto. Hola, bueno, yo la verdad que tampoco estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera Lucía, porque sí, la reforma cambia totalmente el eje en el que nos centrábamos. No, la reforma del PSOE no añade la violencia y la intimidación como un agravante, sino como tipo penal. Es decir, las mujeres
tendrán que volver a demostrar que han sufrido violencia o intimidación en el juicio. Ya lo dijo Pilar Llop, no lo digo yo. Pilar Llop dijo que era tan fácil demostrar que hubiera habido violencia e intimidación como que con una heridita. Eso lo dijo en la cadena SER y ahí se destapó realmente las intenciones del PSOE. O sea, la ley cambia totalmente. Quienes han introducido agravantes han sido las propuestas de Podemos, de Unidas Podemos, que tampoco entiendo muy bien sus propuestas, valga esta intervención para decirlo, porque aumentan los tipos de 12 hasta 15 años, ¿no? Y al final nos hemos quedado en una esquinita, bueno, lo que debería estar en una esquinita, que son las penas y el marco punitivo, lo hemos puesto en el centro y estamos todas y todos hablando de 1 año para arriba, 1 año para abajo. Hemos comprado el marco discursivo de la derecha y todas nos hemos metido dentro de ese marco discursivo, por miedo, por electoralismo. El PSOE nunca da un paso adelante de manera decidida, siempre tiembla, siempre duda y al final acaba comprando el marco de la derecha. No es la primera vez que me pasa. A mí me sorprende mucho porque bueno, es un avance muy grande que habíamos conseguido, que responde a una demanda del movimiento feminista y es una ley que nos está impidiendo hablar de otras cosas, porque es, como tú misma, Lucía, apuntabas antes, es una ley que introduce un cambio de paradigma, además del consentimiento. Las víctimas de violencia sexual son equiparadas en derechos a las víctimas de violencia de género, van a tener un itinerario propio que antes no tenían. Tiene muchísimos avances esta ley. En cuanto a la sumisión química también tiene un gran avance, porque antes era un atenuante y ahora no lo va a ser. Es decir, antes si te drogaban cuando estabas bebida se consideraba un atenuante y ahora no lo consideran así. Era paradójico, fomentaban que los violadores pues drogaran a sus víctimas para hacerlo con menos pena. Es una ley que de verdad que supone un antes y un después en muchos aspectos y me da pena que este debate se reduzca a las penas. Me da infinita pena. Una vez, estando en el Ministerio de Igualdad, en un briefing de prensa que organizó el Ministerio, fue un día súper intenso porque el PSOE acababa de anunciar que iba a plantear unas enmiendas a la ley. Había mucho nervio, mucha crispación y todas las periodistas ahí congregadas estábamos intentando sacar a Unidas Podemos cuál iba a ser la nueva propuesta que iba a lanzar Unidas Podemos en torno a cuántos años iba a girar las nuevas penas, 1 año para arriba, 1 año para abajo, y me parecía todo tan fuera de lugar que nos centráramos en eso, en ese momento. De verdad, o sea, me parece muy triste cómo ha acabado este gran avance conseguido, que no se olvide, por la lucha feminista en las calles. Por alusiones, Lucía, no sé si quieres contestar o cambio de bloque. Yo sigo diciendo que creo que es una buena ley, que está haciendo frente a unos efectos no deseados y que va a ser pionera y lo va a seguir siendo con la reforma que se va a aprobar. Matute, Aime, y me voy de... Muy breve, no por ánimo de polemizar. A mí hay una cosa que se me escapa, digamos, comentario casi de cuñado. Es decir, si al final todo el mundo asume que todo eso que ha motivado esta alarma social, que era la excarcelación o la reducción de condenas, que hacía que había una cadena que dice que ser progre, que tenía un contador con toda la gente que estaba viendo reducida su condena, si todo el mundo asume que esta ley, incluso con esta modificación, incluso con ese acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista sin enjuiciarlo, no va a resolver eso, ¿qué hemos ganado en el camino? Es decir, ¿qué batalla hemos ganado? Si al final parece que lo que motivaba esta necesidad de reforma a la ley era evitar esa especie de alarma social que se estaba provocando por ese contador que decía que 900, 920, 940 van a haber reducido sus condenas, violadores a la calle. Si todo el mundo asume que eso no puede tocarlo esta ley porque eso tiene que ver con una aplicación ya en marcha, ¿qué hemos ganado? Y eso es lo que en teoría me preocupa más, porque si eso que quería remediar, que tenía que ver con una alarma social, que puedo entender que ningún gobernante es insensible al debate social que se da y a la alarma que se genera, si eso no lo resuelves, ¿qué estamos perdiendo en el otro terreno? Y eso probablemente tenga que ver con el terreno de las ideas y con el terreno de la lucha feminista. Nada, ya habéis dicho casi todos lo que iba yo a responder, así que solo comentar, bueno, que como lo que decía la compañera